Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo, seres sabios, creativos y libres. Reciban un amoroso saludo fraternal de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y en gracia a la palabra de vida plena en el Señor, con felicidad, con paz interior y con libertad, que nos comparte hoy el evangelista San Lucas en relación con el saber vivir, el vivir bien y el saber siendo coherentes en ese sentir, pensar y actuar conforme a estilos de vida, que en gracia de la forma en que se puede interpretar hoy día, desde ese mismo contexto cuando Jesús hablaba en parábolas, meditando sobre la madre tierra, pues la naturaleza, sobre el planeta, podría tener los nombres hoy día que quiera, pero en su momento es simplemente con ese afuera, con ese mundo compartido con otros, con esa riqueza natural, la creación, la obra del Padre, Abba, y Él como administrador de todos esos bienes ante el Padre, para compartir con todos, los hijos amados, los hermanos, como nos ha llamado, y nuestros hijos, que esa descendencia genealógica, como raza humana, somos no dueños, no administradores de ello, no acreedores, no nos pertenece, no tenemos nada y no somos administradores de ello, y menos árbitros, como allí dice la palabra, que alguien le llamó a que le repartiera la herencia, le dijera al hermano que le diera parte de la herencia, y quién le dijo que, amigo, quién le dijo que yo era árbitro o juez en eso. Eso es de ustedes, es un asunto material, no se mete en las cosas del mundo, ni de lo mundo, por eso vino a dar plenitud, está por encima de los bienes materiales, de los bienes de este mundo, aún siendo suyos, y que podría venir a exigir como administrador y a tallar, como se dice, ¿no? Dar la libertad, el libre albedrío, la libertad de asociación y la libertad de lo que llamamos desarrollo. Pero en esa precisamente libertad, es no estar atado espiritualmente. Es la primera gracia y es la que hay que saber pedir en el Padre Nuestro, como dice San Pablo, los bienes del Espíritu, los bienes celestiales, los bienes superiores. Es que ya con la redención, con la salvación, con la resurrección, ese mundo de pecado que son los egos, los apegos, los estados desordenados del alma, de la mente, del cuerpo, ese poder tener y placer desbordado, egoísta, esnovista, consumista, todos esos desórdenes y las consecuencias que eso trae en sí mismo, en los otros y en el mundo. Eso es lo que da en gracia al Espíritu Santo el vivir bien, que es lo que rezan tanto y practican y replican nuestros hermanos originarios, el buen vivir, la Madre Tierra, la Pachamama, o el vivir bien, o en la cultura Ubuntu el vivir sabroso, y otras formas de saber vivir en gracia con los otros espíritus, con los otros seres, también libres, quizá felices. Uno no sabría decir eso de la especie no humana, de la raza no humana, de la raza otra, pero si hay esa conexión natural, la percepción que se tiene desde lo humano es felicidad, es libertad, es armonía. Eso lo valora el ser humano, que tenemos en gracia de Dios esa capacidad de poderlo hacer bien manejada la conciencia espiritual, intelectual y emocional. Pues las llamadas inteligencias creativas, crítica, estética, poética, las mentes éticas, las mentes estéticas, las
componente interpersonal de las relaciones, la inteligencia emocional, todo ello que implica el ser humano, entre comillas, esa superioridad, por lo menos la diferencialidad o la diversidad frente a otras especies. Porque en gracia de la vida misma, otras especies tienen llamadas sus funciones naturales, a través de las cuales conectan en sí misma con su propia especie, sus grupos, sus clanes, pero con otros grupos, otros clanes de otras especies distintas, de otras, incluso humanas. Entonces de ahí vienen todos esos valores, la teoría del valor, del uso, pero también del no uso. Cosas que no tienen que ser para usanza del hombre. Eso es antropocéntrico. Son para compartir, para circular, para conectar en la trama. Dele circulación. Es la economía circular. Una economía ambiental, que obviamente es sistémica, es dinámica, es compleja. Mire todo lo que se deriva de una sola sentencia, frase o declaración en la palabra, y estoy hablando solamente de San Lucas. Pero el Eclesiastés, cuando habla allí precisamente de las proporciones del mundo, de la creación y de la creación que somos siendo como co-creadores con el autor, lo llama coautoría, porque esa libertad que nos da de albedrío, de asociación, de desarrollo, es también en esa declaración de la vida que en gracia de Dios tenemos, amén, que es la oportunidad de vivir cada instante espacio-temporal energéticamente conectado con la creación para seguir avanzando, seguir tejiendo y seguir creciendo en nuestra experiencia de vida, aportando en la experiencia de vida en común y aportando en la experiencia de vida del Creador, de Dios. Crece tanto como nosotros en su omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, gracias a nosotros, pero y si lo hacemos mal, Él lo corrige, y si no, y si es de su gracia, de su voluntad, lo hace, si no, no lo hace, lo deja. Por eso la vida que nos pertenece es de Él, y rogar que cuente con nosotros, que nos tenga en cuenta, que el plancito que tenemos ahí, el proyecto, el programa, nos lo considere. Él verá cuándo, cómo y por qué, o con quiénes, o para quiénes. Ahí está el contexto. Entonces, mis amores, esa es la otra sabiduría que llega desde el Eclesiastés, que en el Salmo 89 precisamente, Señor, enséñame a calcular los años para tener un corazón sensato, porque todo es vanidades de vanidades, decía ahí en el Eclesiastés. Somos como los ríos, en movimiento, en dinámica, hay un origen y hay un fin, y somos trayectos. Nos vamos asociando, articulando o disociando, dividiendo, que es lo contrario. Uno puede escoger la congregación o la disgregación o tratar de emplazar las dos. Como decíamos estos días, emplazar ambientalmente en cuestiones espaciotemporales y energéticas. Para los abogados es, en términos del derecho, emplazar condiciones de modo, tiempo y lugar frente al juicio o el dictamen o las sentencias de los derechos humanos, ¿cierto? O el derecho canónico incluso, o el derecho romano, ¿cierto? O cualquier otra civilización, griego o sumerio, no sé. Pues no sé, no es el momento de discutirlo, no viene al caso profundizar allí, pero si en algún momento hay interés, claro, con el mayor gusto estudiamos juntos y lo consideramos y lo reflexionamos conjuntamente, estos y otros temas que simplemente estas reflexiones que amorosamente comparto y les agradezco infinitamente por su ser estar, por su ser siendo, por su ser sabio allí aconteciendo, tratando de disfrutar como yo lo disfruto. Muchas gracias, bendecidos sean por ello, seres amados, pero que igual también me gustaría escuchar de ustedes. Es una motivación, más desde la didáctica, a que todos lo hagamos, y qué bueno poder de todas esas versiones de la percepción que se haga, la reflexión que se haga, la interpretación en su orden, aunque puede haber otros órdenes. Alguien pues ya tiene la capacidad de síntesis tan amplia, que esa es una mente ética, que es sistémica, síntesis, todas las partes
según Howard Gardner pues, y otros tratadistas, el todo y las partes conversando, pues Edgar Morin, Maldonado, los de la complejidad, pues esa interacción, esa retroacción, esa realimentación. Pero hay que tener todas las versiones de los arquetipos para, como hemos venido trabajando, conjugados armónicos, para que esas conjugaciones conversen consustancialmente, con naturalmente, con circunstancialmente, en espacio, tiempo y energía, o sea, ya, de ipso facto, no por plazos, no por partes, no por momentos, según el interés propio o el interés de un grupito o el interés en cualquier medida, ¿cierto? O económica o financiera, en el peor de los casos. Económica, vaya y venga, está muy bien, porque la economía da cuenta de la salud, de la educación, del bienestar, de toda una suerte de satisfactores, de bienestores, de, dirían algunos determinantes. Por quien dobla las campanas, por ti, por mí, por todos. Amén. Llamado de Dios. Y conecta con lo que decimos. Que eso es bendición. Poder uno hablar en gracia de Dios de esto y compartir a través de estos medios, a la distancia, espacio-temporalmente distantes, pero conectados energéticamente en alma, mente y cuerpo. Eso es maravilloso. Eso nos hace únicos en la especie humana, frente a otras especies, frente a otras razas. Pero hay que entrenarlo, espíritu, mente y cuerpo, o alma, mente y cuerpo, espiritualmente, para conectar cada uno de nosotros. Amén. Entonces, llegando ahí, vienen ejercicios desde la economía, ampliamente. Sistémica, todas las partes. Dinámica, cambiante. Ahora, podríamos estar sintiendo, pensando y actuando en función de esto. En otro momento, en otro lugar, con otros seres, es distinto. Es más, de sí mismo cambia la versión, su percepción, su reflexión, su interpretación. Ya no acabo de decirle, ya no estoy de acuerdo pues, conmigo mismo, ya tengo otras cosas, ya hay elementos que precisamente parten de esa interacción comunicológica del habla, en el lenguaje. Al ser escuchado, al llegar a otros sentidos, ya la versión cambia, porque ya hay otros elementos para hacer la percepción, para hacer la triangulación. Con un solo ojo se ve profundidad, con otro se ve el plano. Con los dos juntos, ahí es donde se ve la transdimensión. Bendito Dios. Quienes no tienen los dos ojos físicos tienen el tercer ojo, que es la intuición. Lo han entrenado. Y quienes, bendito Dios, orando por ellos, hermanos que no pueden ver, o nosotros cuando vamos entrando en la edad y nos volvemos ya disfuncionales en la vista, o se va perdiendo la vista progresivamente, ¿cierto? Pero es vicia que llama. Hace que se desarrollen otros órganos sensorialmente, otra habilidad o forma de conexión, la cartografía cerebral o el sistema neural espiritual, la columna vertebral, desde todo el kundalini, toda esa energía ascensional conecta en este Dharma, que somos piel, pero también con la tierra y el cosmos. Entonces eso hace que, están por encima de ello. Y seres que llegan a niveles suprasensoriales, o llaman metafísicos o superiores, de conectar sin hablar, sin mirar, sin tocar, sentir desde el corazón o sentir desde el alma, sentir el flujo del aire a través de los dharmas, todos esos vórtices, todos esos movimientos, las energías, su espíritu ahí conectando, duendecitos, duendecitas allí. Y que llaman aliens, ¿no? Ellos están allá desde antes que nosotros. Más extraterrestres parecemos, hay veces, viviendo en contra de la misma naturaleza, o en contra de la naturaleza humana y la naturaleza otra. Porque si la identidad es ser terrestre, madre tierra, conectar desde ahí, desde la conciencia, y transformarse y ayudar a que otros transformen y co-transformar juntos, pues es la ley natural o una de las leyes naturales, universales, cósmicas, y no vivir acorde a ellas. Entonces eso nos hace ¿qué?
genéticamente, neméticamente, o sea, en lo biológico, en lo cultural, y viene aquí pues desde Fraijo Capra y aquí con Humberto Maturana en paz descanse y los rizomas, Patricia Noguera y otros tramas de vida, ¿cierto? Que derivan de allá en la complejidad de Edgar Morán, que son ya energéticas, Jorge Carvajal, sintergética. Entonces esas tres tejidos o texturas o eh, digamos tramas polinizadoras de conexión. Metodoestesis en Patricia Noguera, autopoiesis en Humberto Maturana, biomimesis en Richman, el poeta ecólogo español. Y en Moral, pues, eso desde la transdisciplina, es complejidad, o Maldonado habla de complejidades, Miguel Martínez Migueles en paz descanse, nodos, formas de conexión entre puntos, el trompo, lo que veníamos hablando estos días, rotar sobre sí mismo, trasladarse, desplazarse, saltar, girar, el hula hula, todo ello en planos no necesariamente, no en cuerdas, y no solo visibles, invisibles, y no densas, es decir, sutiles, del alma. Es eso, neumas, almas, espíritus, que han estado y van a estar ayudando a la evolución. Cerrando allí entonces, que todo eso tiene que ver con la economía, es autogeneración, autorregulación, autoordenación, de que habla la matrística, ¿cierto? Ximena y Sebastián le escuchaba también de esa escuela en estos días de la matrística, y a Humberto en su momento con el libro La máquina viviente. Él y Varela escribían sobre eso. Máquina ser vivo, algo también aludido por Edgar Morán y por Nicolás Malinowski, otros autores allí de la escuela de la multiversidad mundo real, pues cuando se mira el efecto Pigmalión y todas estas condiciones que desde el discurso del método han llevado a mirar el asunto de la ilusión y la realidad, porque todo esto es ilusión. Desde la percepción, la reflexión, la interpretación es ilusión. La única realidad es la que es Dios, la creación, la co-creación con Él, es lo real. Lo demás se sale de ese orden. Si no se lee desde la derecha de Dios, se lee desde el antagónico, desde el maestro, el sacerdote y el profeta de la mentira, del engaño, de la estafa. Ya se podrán imaginar todo lo que llega desde ahí derivado, ética, moralmente y socialmente adverso, perverso y reverso al orden natural, que es nuestro referente. A eso quería llegar, este viene el asunto de lo político. En sí mismo hágalo autorresponsablemente o responsable social, ambientalmente, planetariamente, esa gestión, pues esa circulación propia con otros y en grupos, ir tejiendo. Ahí viene lo político, ese fenómeno progresivo, colectivo, colectivizante y prospectivo, porque siempre es hacia adelante, coevolución natural, social, cultural, o sea, ambiental. Y en ese tejido, ahí está la ética, la moral y lo político. La polinización, metodoestesis, la madre tierra, la conexión, la trama de la vida, Fraijo Capra. Y todos los dharmas, ¿sí? Irene Robledo Strauss, entre otros. Pues yo lo menciono porque esto ya he estado pues, entusiasmado leyendo y escuchando de ella, de su madre, que Hilda Strauss, como naturalista o cosmetóloga, pues históricamente se le conoce mucho en la biología natural o en la medicina estética, la medicina ayurvédica. Entonces, de los inicios de todo este camino de vida de más de 35 años, amén, gracias a Dios, con mi primo hermano Carlos Ramírez y otros de la Escuela de la Conciencia Ambiental y otros de Sintergética, William
Vargas, Jorge Carvajal, por su parte allí conversando en Amibio, Asociación de Médicos y Bioenergéticos, pues todo eso se va pegando, se va conversando y eso se va impregnando allí. Y de otros médicos tradicionales, médicos con espíritu crítico, con lo que llaman médicos sociales, en paz descanse el doctor Reyes, y Asmedas, Asociación de Médicos de Antioquia, temas de un carácter sindical. En algún momento también conversábamos con ellos, precisamente de la experiencia en Cuba, hablando de educación ambiental para el desarrollo sostenible, por ahí en el 2005, recién venido relativamente de los Países Bajos con esta experiencia de principios para la educación, cultura y formación de una conciencia ambiental, pues se desarrolló el modelo, empezó los principios para el modelo de sistema integrado de gestión natural del orden natural, que ahora es un método, la técnica de lectura en espiral, que hemos compartido en otros momentos. La lectura hermenéutica entre el ser y el deber ser frente a la realidad y la idealidad, o la realidad otra, que es la de cada quien, y que es dinámica, y que es sistémica, y que es progresiva, en fin, todo ello, para derivar de ahí una lectura cromática, ¿cierto? Sujeto, verbo y predicado, rojo, amarillo y verde, es decir, el, el sujeto de estudio, la relación humana, o el contexto humano allí en la descripción, reflexión e interpretación, y la significación, que es también muy personal, muy subjetiva. Del concurso de todas esas intersubjetividades o subjetividades entre con otros, de todas surgen menos posibilidades de desacierto, o por lo menos se reduce la posibilidad de alejarse de la lectura de la realidad, porque ya son mucho más de acuerdo, pero en circunstancias similares, espacio-temporal y energética. No se puede garantizar lo mismo en momentos distintos, en lugares distintos, de forma distinta, ¿no? Ya no, es más, ya no tiene sentido, porque ya eso es falsedad, eso es falsear si se diría de lo cuantitativo, la muestra, la evidencia, material probatorio, deja de serlo. Ya no es relevante, ya no es significativo, no es pertinente, no tiene lugar. ¿Para qué tomar la historia? Esto te servirá a ti, déjalo en manos de Jesucristo, que es el restaurador. Futuro, providencia, en manos de Dios, que es el que provee, tiene esa dimensión. Presente, Espíritu Santo. Amor, amornización, concepto que venimos acuñando desde el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación. Y ahí quiero cerrar porque ese es el espacio que viene enseguida, Dios mediante, en cambio Gnosis, que entregamos ya hoy, Dios mediante, los resúmenes para la conferencia sobre admisión ambiental universitaria de la cultura del orden natural, situada en Universidad de Antioquia, regional Cartama, suroeste, pero con todas las misionales universidades proyectadas a nivel regional, nacional e internacional, otras universidades, otras formas de organización, entidades de gobierno, sector privado, entidades no gubernativas, comunidades indígenas, citadinas, campesinas, etcétera, en el mundo. Y la otra, una oikoetopoiesis del orden natural en salud ambiental. Por eso estaba mencionando lo de Asmedas, que dejaba allí en lo del enfoque sociocrítico o el pensamiento social, como se ha llamado comunista, pero no entramos en la discusión ahora de lo político, como decía ahora en lo económico, para después o en otro momento con otros actores, bienvenidos, seres amados, sino con los enfoques de la medicina tradicional y la medicina natural o tradicional indígena, que depende de dónde se haga la lectura. Para ellos, en su medicina propia, natural, es tradicional. La otra llaman alternativa, comparándose frente a lo mismo. ¿Quién dijo que la medicina oficial de la enfermedad, como dice Denis Nachmanovic en su crítica, o muchos otros, incluso médicos que son éticos, más éticos, pues como con otras éticas, para no decir que es más o menos ético, sino con otras éticas, ven más que la salud, la enfermedad, el tratamiento y el diagnóstico del problema a resolver, se presume. Pero el otro es la vida, estudiar la vida,
vivir la vida, vivir bien la vida, pervivir. ¿Quién podrá estar más cercano de un referente natural, de orden natural? ¿Basado en la vida misma o basado en la muerte? Que es la crítica de Nils Nachmanovic con el psiquiatra este que hizo un corpus, el Frankenstein. Bueno, es un estudio de percepción, de subjetividad o intersubjetividad que ella desarrolla en uno de sus estudios. Invito a que en algún momento se puedan compartir y mirar allí. Ya de la dimensión económica, política, viene la social, y es este tejido, que es más que social colectivo, articular, planes de vida. Tu plan de vida, tu experiencia de vida mística, intelectual y emocional, triangulando con todas otras, según los brazos extendidos, familia, la divinidad, la humanidad en esta terrenalidad. Amén. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente. Muchas gracias. Bendecido domingo.